Buenas tardes amigos que nos siguen a través de YouTube y de la fanpage de Facebook. Vamos a continuar con la segunda parte de inteligencia emocional, los primeros pasos. Recordemos que se define a la inteligencia emocional como la habilidad para monitorear los sentimientos, las emociones propias y de los demás, así como para discriminar entre ellas y utilizar esa información para guía de los pensamientos y acciones. Recuerden que para el primer video ya se quedó de tarea el ver la película de Intensamente, donde se habla muy específicamente sobre la relación entre las emociones, la memoria y la conducta. Es inteligencia emocional aplicada para niños. Recordemos que el modelo aplicado de inteligencia emocional consiste en el primer paso a seguir, es la percepción, comprensión y análisis de las emociones. Esto quiere decir que a su vez, lo primero que tenemos que hacer es adquirir el conocimiento básico sobre las emociones, posteriormente la habilidad para identificar las mismas y posteriormente entender la relación que hay entre emociones y las situaciones que se producen estas emociones. Nuevamente recuerden que una manera de practicar la inteligencia emocional es viendo películas y poniendo atención en ir con esta serie de pasos. Nuevamente, Intensamente es la primera opción. Más adelante hablaremos de algunas otras películas. Vamos a entender entonces que las emociones son funciones. Es decir, cuando un niño tiene hambre, se enoja, se irrita, se molesta. De igual manera que pues la mamá sabe que tiene hambre. Es decir, las emociones son funciones de comunicación social. La mamá también ya sabe con el determinado tipo de llanto del bebé si se hizo pipí, si quiere comer, si se quiere dormir o si necesita afecto. Por lo tanto, son procesos adaptativos en múltiples dimensiones. ¿Qué quiere decir esto? Conforme transcurre el tiempo y nosotros vamos adquiriendo la capacidad cerebral y mental de madurar y envejecer, alcanzamos un control emocional. Es decir, estas funciones, conforme vamos avanzando en edad, forman parte de la evolución humana. Finalmente, otra función de las emociones es que cumplen parte del lenguaje corporal no verbal, es decir, a través de movimientos, gestos o posturas, es que sabemos qué es lo que se intenta comunicar. Existe una serie de emociones básicas, aparte de las que ya comentamos, y es muy importante conocerlas, que son un espectro de emociones. ¿Qué quiere decir esto? Que una sola emoción, por ejemplo la ansiedad, pertenece al mismo espectro del miedo, dependiendo de la intensidad. La ansiedad es este nerviosismo que se presenta de manera normal cuando vamos a presentar un examen o alguna situación de estrés. El miedo es cuando tenemos esa respuesta en mayor intensidad, en la cual un estímulo nos pone en riesgo, por ejemplo un asalto, etcétera, etcétera, y por lo tanto se libera más cantidad de adrenalina y la función del miedo entonces es correr o pelear. En medio de la ansiedad y el miedo hay una serie de emociones como la angustia, como la preocupación, entre otras, que forman parte de esos estados emocionales, y así con cada una de ellas. Por ejemplo, la tristeza, su grado máximo es la depresión. Es normal tener depresión en determinadas circunstancias de la vida, así como cuando fallece algún familiar o tenemos alguna pérdida importante. Entonces no es normal cuando esa depresión, esa tristeza muy severa dura más de 2 semanas. Ahí se considera ya que es parte de un episodio depresivo mayor. Lo mismo con la frustración. El hecho de que las cosas no salgan como nosotros queremos hace que nos frustremos y por lo tanto nos enojemos, o hay quien se pone triste con la frustración, depende cómo la maneja. Al mismo tiempo, las emociones básicas generan conductas. Por ejemplo, el hecho de sentir vergüenza hace que la evitación
se apodere de nuestra conducta cotidiana. Por ejemplo, que el niño se haga pipí en el kinder, pues le va a generar vergüenza y por lo tanto va a evitar a sus compañeritos. De igual manera, hay una serie de emociones que son opuestos, complementarios. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, el hecho de sentir satisfacción sexual en algún momento nos hace sentir culpa si no estamos casados o si hay alguna circunstancia de por medio de reglas, que nos hace sentir emociones sobre las propias emociones. El ser consciente de eso es la inteligencia emocional. Asimismo, en ese espectro de opuestos complementarios, la alegría, la repulsión, que son emociones de sociabilidad en el caso de la alegría y de protección en el caso de la repulsión, tienen mucho que ver con los aromas. Por ejemplo, el que una persona huela bien generalmente hace que nos acerquemos a ella. Por el contrario, los olores muy fuertes, como pueden ser el olor a cadáver, el olor a drenaje, hacen que evitemos esos tipos de lugares o circunstancias, porque nos activan la función para la que están diseñadas. Posteriormente, la sorpresa y el amor ya entran como emociones más complejas, porque hay emociones todavía más complejas, como puede ser la envidia, que requiere un tutorial aparte. La sorpresa y el amor también ya evolucionan hacia los sentimientos, y los sentimientos ya involucra hablar de otra parte de las neurociencias. ¿Por qué? Recordemos entonces que las emociones, al ser funciones mentales, tienen una base cerebral. Esto significa que hay un cerebro emocional que conocemos como el gran lóbulo de Broca. También se le conoce como el sistema límbico, y se le llama sistema límbico porque es una especie de limbo en el que pues no hay ni cielo ni infierno. El sistema límbico es una interfase evolutiva que aquí vemos, está exactamente en la parte del medio del cerebro, y es porque representan los vestigios de un cerebro primitivo, de un cerebro animal, mitad reptil y mitad mamífero. Es la parte animal del cerebro humano, es decir, los humanos seguimos siendo animales evolutivamente hablando. Hablando de la función del sistema límbico, que se conoce como el circuito de Papez, que es una parte ya eléctrica y un poquito más sofisticada que explica de manera muy acertada Daniel Goleman en su libro de Trabajando con Inteligencia Emocional, que entonces los estados emocionales dependientes del circuito de Papez, del sistema límbico, funcionan con sustancias químicas, los famosos neurotransmisores, principalmente la serotonina, la dopamina y la noradrenalina, que son bien sabidas, que son una especie de neurohormonas que se encargan de regular o producir distintos tipos de emociones, como puede ser la motivación. Viéndolo desde ese punto de vista, la emoción, así como la motivación, parecerían tener un carácter irracional. ¿Por qué? Porque podemos perder el control de nosotros mismos en un estado emocional intenso, como cuando estamos furiosos. No medimos las consecuencias de nuestros actos y tenemos un impulso o reacción emocional cual reptil. De la misma manera que podemos decir que un motivo fuerte nos ciega y nos quita libertad. Es decir, si tenemos motivos suficientes para dejar la escuela, por ejemplo, pues entonces vamos a tomar decisiones equivocadas. Es decir, el hecho de que nos dejamos conducir por nuestras emociones hace que nuestra toma de las mismas cometa errores, y es cuando los humanos nos convertimos en animales. Y aquí es donde está lo bonito de la inteligencia emocional, porque vamos a entender que hay una asociación lógica entre emociones y el pensamiento racional.
vamos a entender que a lo largo de la historia de vida tenemos una serie de recuerdos emocionales, como cuando éramos niños, las navidades, que es algo así como que recordamos con mucha alegría, y que se vuelven una especie de tatuaje, es decir, se queda ahí grabado. De igual manera, si es un recuerdo doloroso, va a producir heridas emocionales que se van formando a lo largo de la vida, decíamos, conforme nuestro proceso de madurez y envejecimiento. La asociación lógica entre ideas y vivencias genera algo que conocemos como esquemas cognitivos emocionales, es decir, hay recuerdos emocionales que pensamos. Esto lleva a que estos esquemas de aprendizaje, porque decíamos, es un aprendizaje a través de la experiencia emocional, se produce la experiencia emocional. Esta a su vez nos lleva a reelaborar de forma continua los esquemas. Un ejemplo muy común que sucede aquí en la consulta es que las personas llegan porque sufren mucho, así de una jovencita, oiga doctor, es que a mí siempre me tocan iguales los muchachos, ¿no? Son drogadictos y me pegan y abusan de mí y todos son iguales y me tocan así. Y ahí la cuestión es de que no te tocan así, tú los escoges. ¿Por qué? Porque esa experiencia que tuviste es un aprendizaje. Y ese aprendizaje consiste en una serie de recuerdos que te hicieron maladaptarte a esa situación de evolución en tus relaciones de pareja y por lo tanto te maladaptas a lo que debería ser una situación de amor saludable. Esos esquemas los podemos entender de una manera muy sencilla cuando vemos películas de la época del cine de oro de mexicano, entre ellas por ejemplo Ansiedad de Pedro Infante, muy buena, o aquella en la que Pepe el Toro se mete a rescatar a su hijo en la casa con el incendio y ya saben, ese grito horrible. Eso es una cicatriz emocional que tenemos muchos. Ese tipo de recuerdos es lo que en ocasiones los psicólogos denominan trauma, dependiendo de la severidad, pero así como puede haber recuerdos dolorosos, también hay recuerdos muy buenos. De tarea se va a quedar que vean precisamente la película de The Notebook, Diario de una Pasión en español, para comprender cómo es que en esta cuestión del enamoramiento y desarrollo de amor saludable, a través de las emociones intensas vamos generando estos esquemas. Posteriormente haré un tutorial sobre esta cuestión de la psicopatología del amor romántico que cada año hago y que bueno, gracias a todos ustedes ha sido un éxito. Finalmente, para la práctica de inteligencia emocional de esta semana, recuerden ver una buena película como las que comentábamos, en la que se analicen las emociones y llevemos a cabo los pasos de la inteligencia emocional, entendiendo que son las capacidades de ejecutar y depurar habilidades como la autoobservación de las emociones y de los demás, regularlas, expresarlas oportunamente y no ocultar las dificultades emocionales. Poder compartir socialmente las emociones, se vale llorar, los hombres podemos llorar, las mujeres también, recordemos que la tristeza es una función de protección y que se vale llorar, no machismo. Poseer un estilo de afrontamiento adaptativo, mantener el optimismo, mantener la esperanza y finalmente perseverar en las metas. Para finalizar, quisiera compartirles este artículo, lo pegaré en la página, que es del maestro Barragán, creador del Piemo, que es una escala, ya la habíamos comentado previamente, que se encarga de medir la inteligencia emocional en población mexicana. Fue a través de él que tuve la oportunidad de conocer y aprender y desarrollar la inteligencia emocional. Un saludo al maestro Clemente Barragán desde acá de Celaya, Guanajuato. Espero poder verle pronto y también visiten su página profesional de Facebook. Bueno, hasta aquí pues muchas gracias por la escucha. Los veo la próxima semana con este tutorial
de inteligencia emocional en la tercera y última parte.